Shabbat Shalom con todos. Bienvenidos a este día, a este tiempo de conexión. Que la gracia, el favor de nuestro Abacados, de nuestro Padre Santo, sea con cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a continuar revisando el libro de Génesis, revisando este hermoso libro que nos está preparando para lo que está por acontecer. Muchos dicen se acerca el fin, muchos dicen estamos en los últimos tiempos, pero ¿qué estamos haciendo ante esos últimos tiempos que el Todopoderoso nos está mostrando? Qué interesante es que nosotros podamos estar preparados. Recuerde que la Escritura dice que nada hará nuestro Padre Eterno sin que antes lo anuncie, es decir, sin que nos advierta. Estamos en esos tiempos donde Él nos está advirtiendo, donde Él nos está hablando. ¿Cómo? A través de su palabra. Recordemos que su palabra es la palabra profética más segura. Su palabra es la palabra profética a la cual nosotros debemos de tomar, acogernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la palabra que está ya entregada para nosotros. Ahora, lo que nosotros necesitamos es entender los tiempos, es decir, los ciclos. ¿Para cuándo es esa palabra? ¿Sí? Entonces estamos revisando, estamos mirando el libro de Génesis y estamos mirando de José o de Joseph, ¿cierto? Y este libro nos está a nosotros alineando a estos tiempos, a lo que está ocurriendo ya, a lo que estamos viviendo en estos tiempos, y para eso necesitamos prepararnos, es decir, estar preparados para lo que el Padre Eterno en este día nos está anunciando. O sea, digo este día, este tiempo, ¿no? Entonces sé que esto es como una guía lo que les voy a entregar, pero el Ruach de nuestro Padre, el Espíritu de nuestro Padre va a hablar a cada uno de ustedes, porque todos y cada uno de nosotros podemos recibir del Padre. Usted es una vasija, usted va a recibir. Por eso es que los profetas nos sujetamos al Espíritu de nuestro gran profeta, ¿verdad? Al espíritu de la profecía, que es el espíritu de Yeshua. Y ese espíritu de Yeshua es el que revela la palabra y nos está revelando, nos está entregando para este tiempo instrucciones. Hoy el Ruach me despertaba pues muy de madrugada y me decía, háblales porque por la palabra les estoy advirtiendo lo que está por venir. Y resulta que si leemos, ¿verdad?, en los libros proféticos, sobre todo, el Padre siempre ha advertido a su pueblo. Recordemos cómo fue enviado un Jonás: ve y diles, adviérteles lo que está por venir. Siempre, ¿verdad? Siempre el Padre advertía lo que estaba por venir. Entonces, la instrucción sigue siendo la misma: arrepentimiento, teshuvá, volvernos a Él de todo corazón, que salgamos de toda religión, que salgamos de toda estructura. Muchos están diciendo, hay persecución. Yo le quiero decir que recordemos cuando la pandemia, ¿verdad?, cerró muchas congregaciones, muchas iglesias como tal. Bueno, ¿será que verdaderamente nosotros tenemos una reserva, un depósito, ¿verdad?, para cuando vengan esos tiempos malos, a donde la gente se ha acostumbrado a ir a un lugar de cuatro paredes? Muchos están afanados como Marta, ¿cierto? Yo siempre pongo esto entre el ministerio Marta y Miriam o María. Un ministerio sentado escuchando la voz del maestro y el otro afanado en muchas cosas. ¿Cuáles son esas muchas cosas? Conciertos, qué talleres, qué congresos, qué lo uno, qué lo otro, ¿sí? Pero el ministerio Miriam es aquel que se sienta a escuchar al maestro, aquel que se sienta a escuchar de Yeshua. ¿Qué nos está hablando? ¿Qué quiere para este tiempo? Nosotros necesitamos tener preparado un gran depósito de la palabra dentro de nosotros. Va a llegar el momento a donde ya usted no va a poder ir a congregarse al lugar donde usted ha estado asistiendo hasta ahora. La comunicación ya no va a existir, vamos a tener problemas en comunicarnos, ya no vamos a poder comunicarnos. Mire, quizás ahora gozamos de las redes y podemos comunicarnos, pero llegará el momento a donde no. Acostúmbrese ya, ¿verdad?, a tener también sus cosas por escrito. Por años nos hemos acostumbrado y qué bueno, porque la tecnología, la ciencia avanza y todo ha sido el computador. Y a mí el Padre me dio un gran mensaje, ¿sí?, a través del computador, porque quizás nos acostumbramos a algo, nos acostumbramos a todo lo que
es como ahora la inteligencia artificial y hemos desechado la inteligencia del Padre. Hemos desechado la sabiduría del Padre por tomar lo artificial. Lo artificial termina, lo artificial acaba. Tomemos lo que verdaderamente viene de nuestro Abba. Este tiempo el Padre nos está preparando como a ese Joseph. Yo sé que usted ha venido pasando procesos, sé que ha venido pasando dificultades, ha venido pasando persecuciones, sí. En diferentes áreas de su vida puede haber pasado circunstancias difíciles, tal como las pasó Joseph, pero hay un tiempo de preparación para lo que está por venir. A esta enseñanza le he llamado tiempo de tu promoción, porque para todos nos llega el tiempo de la promoción. No lo veamos literal como Joseph, quizás a un palacio a gobernar, pero gobernar tiene que ver con aquello que usted, ¿verdad?, es posicionado para ejecutar algo de parte del Padre, en cualquier dimensión, en lo espiritual, en lo natural, o sea, en lo laboral, ¿verdad?, en su empresa, en algo que el Padre le esté entregando en este tiempo. Hay tiempo de promoción, es decir, esa promoción es cuando el Padre te dice, ¿estás listo? Te entrego ahora, hazlo. Quizás por años usted tiene una palabra profética, una palabra que el Padre le ha dado, ha venido caminando sobre esa palabra, creyéndole al Padre, pero cuando llega el tiempo de la promoción, usted ni siquiera tiene que andar buscando, usted no tiene que andar mendigando. La promoción del Padre llega y cuando te dice, estás listo, sal, como lo que hicieron con Joseph. Y ya lo vamos a ver. Bienvenidos todos los que ya están conectados a esta enseñanza y los que se van a conectar luego, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que el eterno Dios de Israel esté hablándonos a nuestras vidas, prepare nuestro espíritu y podamos recibir esta palabra y podamos recibir esa luz, porque la luz de su verdad, la luz de su palabra es lo que nos alumbra, es la que nos va a llevar a accionar, a hacer algo, a tomar una decisión, ¿verdad? Que esa luz de la verdad venga a nuestra vida en este día y podamos accionar lo que el Padre quiere. Veamos lo que pasa en el capítulo 41. Vamos a ver sobre los sueños perturbadores de Faraón. ¿Por qué perturbadores? Porque no pudo dormir, porque ya no sabía qué hacer. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Aquí me voy a detener un momentico. Pasaron 2 años. ¿Por qué hace mención que pasaron 2 años? ¿Verdad? Recordemos que en la porción de la semana anterior habíamos visto en el último versículo del capítulo 40, dice, el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que se olvidó. Entonces imagínense, pasaron 2 años nos indica que Joseph estaba a la expectativa de que el copero se acuerde de él. Yo me imagino a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, ¿verdad? Y el copero absolutamente nada, ¿verdad? Y como veíamos la semana pasada, no es que el copero se olvidó de Joseph, no es que fue mal amigo, no es que fue mala gente que le reveló el sueño y no lo ayudó, como muchas veces nosotros también podemos pensar, no, mire, yo le ayudé a esta persona, o qué mala gente es, mira la condición en que está y no lo ayuda. Porque en nuestra naturaleza carnal muchas veces no podemos entender lo espiritual que el Padre está haciendo y está obrando en una persona. Cuando quizás lo vemos en una situación difícil como la que estaba Joseph, ¿verdad? ¿Qué tal decir, qué malo el copero? ¿Cómo no se acuerda? Y diciéndole, haz misericordia de mi vida, ¿verdad? Es ahí a donde dicen que ese no tiene amor, no tiene misericordia. Y no es que se olvidó, como les digo, no es que se olvidó el copero para nada. Esos eran los tiempos del Padre. El Todopoderoso no se ha olvidado de la promesa que te ha hecho, porque Él es un Dios de pactos. Simplemente que quizás aún no estás en el tiempo de tu promoción, aún no ha llegado el tiempo de la promoción, o quizás dijiste hace unos 6 meses, hace 1 año, no, esa palabra, eso no se cumple, vea, eso no fue de Dios, por decirlo así. Pero resulta que no se ha cumplido porque aún no llega el tiempo de tu promoción, es decir, no estás preparado. Y esto no solamente hablándolo en la línea de un trabajo, de una empresa que te haya prometido, voy a hablarlo aún en algo que quizás es una línea muy delgada, el tema de un esposo o de una esposa. ¿Sí? Muchas veces queremos padre el esposo o padre la esposa, esa compañera, ese compañero,
pero ¿será que ya estamos preparados para recibirlo? No digo preparados para el matrimonio, porque en el matrimonio, en el día a día, nos vamos construyendo, es una construcción. Digo para recibirlo, ¿sí? Entonces, si no estamos preparados, no va a enviarlo, ¿verdad? No va a llegar el tiempo de esa promoción, es decir, de entregarte esa ayuda idónea, de entregarte ese compañero, porque no ha llegado el tiempo. Acá acá el copero de Faraón no es que se olvidó de Joseph, todavía no llegaba el tiempo de la promoción, pero de que va a llegar, llega, porque está en los planes y propósitos del Eterno, porque está en los propósitos de Dios, ¿sí? Recordemos que el copero fue restituido. Entonces, ¿qué pasaba en estos 2 años? José seguía en la cárcel y seguía creyendo quizás que el copero se olvidó de él, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, el Creador tenía un propósito. Y esos largos 2 años que pasaron, ¿verdad? En este tiempo, en este capítulo 41, vamos a ver que se hace visible el propósito de Dios para con la vida de José. Lo mismo que va a pasar con tu vida. Quizás has esperado muchos años. Recordemos que 2 años son ciclos, pueden ser dos meses, no sabemos, porque solo el Padre conoce el tiempo en que estamos listos para recibir su promesa. Acá va a hacerse visible lo que el Padre ya le había mostrado a José cuando estaba aún en la casa de Jacob, ¿verdad? Esto nos muestra, estos pasaron 2 años, nos muestra que nada sucede en el tiempo que nosotros calculamos, ¿verdad? Porque muchas veces somos ligeros en calcular. Bueno, de aquí a tal fecha, de aquí a tal año, de aquí a tal mes. Nada sucede en el tiempo que nosotros calculamos, sino que nuestro Padre, vemos acá, que retuvo, ¿verdad? Esa palabra de Joseph, que ya fue sembrada en el copero cuando le dijo, acuérdate de mí, fue retenida por el Padre en el copero. No es que se olvidó, sino que el Padre hizo que esa palabra de José se retenga. Ese acuérdate de mí se ha retenido. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no era la promoción de José. El Padre sabe cuándo es el momento específico para tu vida, ¿sí? Usted se imagina que hubiese pasado si José salía antes, dañaba el propósito. Y el Padre estaba reteniéndolo todo. Si el Todopoderoso hubiese querido que José salga a los 2 meses, a los 3 meses, al año, el Padre lo hacía porque Él es soberano y Él hace como quiere. Pero si Él retuvo de que el copero de Faraón no hable, es porque eso era parte de su proceso. José necesitó 2 años más, ¿verdad? Y en esos 2 años, el Padre Eterno le enseña algo a José, que no tenía que poner la mirada en el hombre, que no tenía que poner la mirada en una persona. Muchas veces nosotros estamos poniendo la mirada, ¿verdad?, de que la ayuda va a venir de una persona. Algo importante es que el Altísimo va a usar medios, es decir, personas, va a valerse de cualquier circunstancia o situación para que llegue tu promoción, pero eso no significa que usted va a poner la mirada en la persona. No ponga la mirada en la persona, ¿sí? Porque entonces estamos invalidando lo que el Padre va a hacer con su vida, ¿sí? Vemos acá que el copero sí fue una conexión de reino, por decirlo así, en la vida de Joseph. ¿Por qué de reino? Porque el copero estaba en medio de palacio, estaba en medio del rey. Era el que le entregaba la copa en la mano del rey. Era una persona, vamos a llamarlo así, influyente dentro del reino. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de Faraón. Pero note algo, que aunque sea la conexión de reino, el tiempo no era del rey. Es decir, no era el tiempo para que José salga. Y esto es lo que muchas personas quizás han caído en el error. Sí, el Padre te conecta con alguien, el Padre te hace una amistad con alguien, el Padre te presenta a una persona, alguna circunstancia, alguna situación, algo, ¿verdad? Y pensamos que ese es el momento y nos lanzamos con todo, pero resulta que el Todopoderoso simplemente está haciendo que
se conozcan, que haya esa oportunidad de que tú puedas conocer una empresa, una estrategia, una forma, pero el Padre conoce cuándo es el tiempo correcto. Sí, la conexión fue de reino, pero el tiempo todavía no era el tiempo del rey y hay que esperar el tiempo. Necesitó Joseph 2 años más de proceso. Y yo le digo que esos 2 años más de proceso era por causa de haber puesto la confianza en el copero, por causa de poner la confianza en el hombre, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá qué pasa. Cuando llega el tiempo de tu promoción, el Padre obra de forma que ni te imaginas. Acá dice que Faraón tuvo un sueño. Ese sueño, dice acá, ¿verdad? Pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Ese sueño fue colocado en Faraón de parte del Creador. ¿Por qué? Porque era parte del plan y del propósito del Todopoderoso. Sí, que muchos pueden decir, entonces vemos acá que tienen sueños de Dios, la gente que es impía, que es mala, perversa. Vemos acá que es simplemente Faraón un instrumento en el propósito del Eterno para la vida de Joseph. ¿Por qué aclaro esto? Porque entonces toda persona que tenga un sueño va a decir, entonces esto es de Dios, porque Faraón, siendo alguien que no creía en el Dios de Israel y soñó, entonces a todo el mundo le vamos a creer. No, esto pasó porque era parte del plan y del propósito del eterno Dios de Israel para la vida de Joseph. ¿A quién tomó para que sueñe? Al que debía de tomar, al rey, a Faraón, porque era ahí a donde se iba a cumplir el destino profético de Joseph. Entonces es por eso que toma a Faraón para que sueñe. Entonces mire que Faraón dice que tuvo un sueño. Vamos a leer el verso 2 al 4. En el verso 2 al 4, aquí está contándole Faraón, o nos cuenta acerca del sueño de Faraón. Dice que el sueño era que estaba junto al río, ¿sí? Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Aquí vamos a ver, ¿cuál es el sueño? Sueña con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿verdad? Eso dice. Y que despertó, pero allí no termina todo. Vamos a ver qué más pasa. Sigamos leyendo del 5 al 7. Se durmió de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando sueña eso, ¿verdad? De las vacas gordas, de las vacas flacas y las gordas, se despierta perturbado, asustado, pero se vuelve a dormir. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Hubo un segundo sueño, ¿verdad? Que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y resecas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era su sueño. Vamos a ver, dice que sueña nuevamente. Y ese segundo sueño tiene que ver también con 7 espigas llenas de grano y 7 espigas delgadas. Dice que las delgadas se comieron a las maduras. Faraón, vemos acá que en sus 2 sueños ve 7. 7 gordas, 7 flacas. 7 espigas llenas, 7 espigas pues vacías, ¿verdad? Eso dice. No era cualquier sueño. Era un sueño que venía de parte del Padre. ¿Por qué? Ya conocemos que el 7, ¿verdad? Tiene un simbolismo profético muy fuerte en el reino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí sí, ya despertó en su segundo sueño. Veamos qué dice el verso 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, tremendo, o sea, estaba turbado, asustado, ¿sí? Por todo lo que había soñado. Aparte de eso, quizás nosotros solo lo leemos con que él soñó, pero no nos imaginamos cómo él en su sueño veía todo esto, ¿sí? Entonces, esa visión, ¿verdad? En sueño perturbó mucho a Faraón.
Y en la mañana dice que él estaba perturbado, él estaba inquieto, por decirlo así, agitado en su espíritu. Dice que hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios de Egipto, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiera interpretar a Faraón. Vamos a ver qué pasa. Mira acá, Faraón, en su desesperación por saber qué era lo que estaba hablando su sueño, dice que él mandó a llamar a brujos y a hechiceros, a sabios de Egipto, es decir, hombres importantes para Faraón. Esto me lleva a mirar algo interesante, porque nada nuevo hay debajo del sol. Todos los gobernantes tienen de su mano personas como estas que tenía Faraón: brujos, hechiceros y hombres sabios, o sea que sabios en el sentido de conocimiento de hombre, sabios entendidos, que conocen de política, que conocen del medio, de la situación, de lo que acontece a nivel mundial, de lo que acontece en las naciones. Todos los gobernantes de la tierra se manejan de esta forma. Lo que no tenía Faraón era lo que tenían los reyes de Israel. ¿Qué tenían los reyes de Israel? Un profeta. Faraón tenía lo contrario: brujos y hechiceros, ¿sí? Resulta que Faraón manda llamar a los brujos, a los hechiceros, a la gente que adivinaba, ¿verdad? A los encantadores. Y dice que ninguno pudo darle una interpretación de su sueño. Y es que, ¿por qué ninguno pudo darle esa interpretación? No porque de pronto los brujos y hechiceros que tenía, podríamos decir, no tenían poderes. Recuerde que ellos tienen sus poderes de la oscuridad. Nadie iba a poder revelar el sueño, porque era un sueño que venía de parte del Altísimo. Y lo que viene de parte del Espíritu de nuestro Abba solo lo revela el Espíritu del Padre. Nadie va a poder traer una interpretación espiritual a lo que viene del Espíritu de nuestro Padre, ¿sí? Entonces, por eso ni sus magos ni sus hechiceros pudieron traer interpretación a Faraón, porque esto que Faraón había soñado venía de parte del Altísimo, venía de parte del Todopoderoso. Entonces vemos acá que en la sabiduría humana, allí no opera la sabiduría del Creador. Ninguno pudo darle interpretación. Sí, vemos acá que como estos sueños venían de parte del Todopoderoso, no hubo hombre quien le pueda interpretar. Aquí necesitaba alguien que tenga el Espíritu de nuestro Padre Eterno. Para que este sueño tenga una interpretación, necesitaba alguien que tenga el Espíritu de nuestro Abba. Los brujos y hechiceros, ¿qué espíritu tenían? El espíritu de las tinieblas. Tenían un espíritu diferente, ¿verdad? Entonces, esto se volvió preocupante para Faraón. Dicen muchos estudiosos que Faraón quiso matar a muchos de sus hechiceros que no pudieron descifrarle su sueño, ¿verdad? Esto fue preocupante para Faraón. Esto llevó a Faraón a turbarse aún más, porque contó a todos, brujos, hechiceros, sus sabios, y nadie podía darle interpretación. Pero resulta que en medio de todo esto, como el sueño era del Altísimo, él estaba en medio de todo. ¿Qué estaba pasando? Era aquí a donde se iba a promocionar a José, ¿sí? El espíritu de Faraón estaba siendo perturbado, ¿sí? Y era apremiante. Hay aquellos que en este tiempo, vamos a decir, también tienen sueños y se sienten perturbados por sus sueños. Sueñan que se van a morir, sueñan diferentes situaciones, pues quizás feas, por decirlo así, ¿cierto? Faraón representa una persona que no tiene las instrucciones del Padre, que no las obedece. Ese es un faraón, alguien que está en contra de la Escritura. Y muchos están tratando de obtener revelación.
Muchos quieren tener revelación de esos sueños, ¿verdad? Pero resulta que en la carne no van a poder interpretar. Se necesita el Espíritu de nuestro Padre, ¿verdad? Así se unan muchos. Mire que acá se unieron brujos, hechiceros, ¿verdad? Agoreros, de todo, pero no hubo interpretación. Lo mismo pasa en este tiempo. Cuando es algo que viene del Espíritu de nuestro Padre, por más que se unan muchos, si no están en el Espíritu, nada les será revelado. Vamos a ver qué pasa. Yo me imagino en palacio toda la gente corriendo, ¿verdad? Los ministros de Faraón, la gente que estaba en gobierno corrían y decían, ¿qué le pasa? No, Faraón está gritando, Faraón está desesperado, Faraón está inquieto, Faraón está perturbado, Faraón no sabe qué hacer. Ha llamado a todos los sabios y nadie puede darle una respuesta. Yo me imagino que las noticias corrían por palacio. Yo me imagino que esto era una noticia dentro del palacio de Faraón. Veamos lo que pasa en el verso 9. La noticia, ¿verdad?, era tan pero tan fuerte dentro del palacio que ahora sí aparece el copero. Verso 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Tremendo. Voy a tomar solo esta palabra, me acuerdo hoy. Y es que no es que el copero se olvidó. El padre retuvo en el copero las palabras de Joseph. El Padre Eterno retuvo en la mente y en el corazón, que son los centros de pensamiento, retuvo esa palabra que Joseph le había hablado al copero, ¿sí? Que le había dicho: acuérdate de mí. Cuando tú salgas, acuérdate de mí. No es que el copero no se iba a acordar, el Padre Eterno lo retuvo. Así, te quiero decir algo. Hay palabras que están retenidas para tu vida. No es que el Padre se ha olvidado, no es que te han olvidado, no es que te han dado la espalda, no es que ya no se va a cumplir en tu vida, simplemente que están retenidas por causa de que aún no ha llegado el tiempo de la promoción. Otros quizás ya están en el tiempo de la promoción, como lo estaba Joseph, y el copero dijo: me acuerdo hoy. ¿Cuántas personas quizás habrán pasado por tu vida donde hablaste de negocios, donde te hablaron de un trabajo, donde te hablaron de algo que podía traer beneficio a tu vida, tanto en lo económico, material o sentimental, ¿verdad? Y quizás tú dijiste: no, eso no era de Dios, porque vea, eso no pasó. Resulta que no es que no pasó porque no era de Dios. Quizás no era el tiempo. El Padre lo tuvo que retener porque en tu vida todavía no era el tiempo. El Padre conoce. Hay una palabra que escrita está y dice: si en lo poco no has sido fiel, si en lo poco tú no has sido fiel, ¿cómo te podré dar las riquezas que están para ti? Esas riquezas que tengo preparada para tu vida. En cambio dice que al que fue fiel en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. Y esto no hablando solamente de cosas materiales, esto hablando también aún de lo espiritual, de lo que el Padre tiene para tu vida. Si aún en lo poco que te he encomendado hacer, tú no has sido fiel, no has mostrado un trabajo diligente, ¿cómo el Padre te va a entregar algo más grande? Quizás te colocó 2 personas a tu lado, 3, 4, para que a esas personas tú vayas depositando la semilla de la Escritura, pero simplemente te has mostrado negligente y queremos que nos entregue naciones. Si con una familia no hemos hecho el trabajo, queremos que nos entregue naciones, ¿verdad? Hablándolo de forma literal, queremos viajar a las naciones cuando nosotros mismos con una persona no hemos hecho lo que debíamos hacer. Entonces el copero dice: me acuerdo hoy. Así va a ser el Padre. Nuestro Abba va a hacer que personas se acuerden de ti, que personas traigan a memoria, el Padre les traerá memoria de una conversación que tuvieron contigo, de negocios, de trabajo, ¿sí? De algo que va a traer a tu vida una promoción. Promoción es llevarte a otro nivel, cambiar esa situación en la que ahora estás. ¿Quién va a provocar esto? El Padre. ¿Cuándo? En el tiempo correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando acá?
El Todopoderoso estaba despertando en el copero lo que el Padre había permitido que esté quieto, que esté dormido. Ahora estaba despertando. Así como provocó el sueño en Faraón, ahora el Padre estaba provocando que se despierte esa memoria a favor de José en el copero. El copero dijo, me acuerdo hoy. Y si lee el verso 10, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba contando, dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa de capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Aquí le estaba contando. Eso es como que en este tiempo, ¿verdad? El padre va a despertar a alguien y va a decir, voy a poner un ejemplo, necesito un socio. Y va a decir, yo me encontré con tal persona o conocí a tal persona, ¿verdad? O en alguna situación, en cualquier área de tu vida. Va a decir, yo conocí a alguien, ¿sí? Yo conocí a esta persona, me hablaron de esta persona. Y quizás eso pasó hace 2 años, voy a decirlo así, literal, como dice acá, que pasó con el copero. Pasaron 2 años, ¿sí? Entonces vemos acá que 2 años para muchos de nosotros quizás eso no fue de Dios. Esa palabra, no, eso no fue de Dios, porque eso ya fue hace 2 años y no pasó nada. Eso estaba retenido por causa de que no era el tiempo de la promoción, no era el tiempo del cumplimiento. Veamos que sigue contando el copero a Faraón. Todo esto parte del plan y propósito del Eterno. Verso 12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Vemos acá, luego de que el copero le estaba narrando ya todo lo que había pasado en la cárcel respecto a Joseph, llega el momento de decirle quién era el que había revelado el sueño. Y dice, allí estaba un hebreo. Y allí me voy a detener un momento. Allí estaba un hebreo, el que le interpretó los sueños. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es a donde el Padre quiere llevarnos. Todos queremos el posicionamiento de Joseph. Todos queremos que se cumplan los propósitos en nuestra vida. Todos queremos que esa palabra profética que se nos fue entregada, que esa palabra que el Padre habló de nuestra vida o de los nuestros en cualquier área de tu vida, se cumplan. Pero vamos a ver qué pasa. Dice acá, porque estamos viendo quién va a ser posesionado. Vamos a ver quién llega a la promoción. A la promoción, o vamos a decirlo así, el que es posesionado, ¿verdad? Posicionado va a ser ¿quién? El que revela los sueños, no el que sueña, ¿sí? Qué diferente. Muchos tienen sueños, pero tienes que llegar a ese momento de ¿qué? De que sean revelados, de que sean entregados ya por el Padre para posicionamiento. Sueños, todos soñamos, hemos tenido visiones, hemos tenido palabra, el Padre nos ha hablado, ¿verdad? Pero no solamente soñar, es que haya esa revelación. Joseph en la cárcel ya podía revelar sueños, antes solo soñaba. Y dice que el copero le dice a Faraón, allí estaba un joven hebreo. Él nos interpretó los sueños. Quizás muchos conocemos qué es un hebreo. Ojo que no estoy diciendo un judío, ¿sí? Porque cuando hablamos de Torá, cuando hablamos de volver a las raíces hebreas, creemos que es volvernos, ¿sí? Y poner la mirada en nuestro hermano mayor, en nuestros hermanos judíos. Acá habla de un hebreo. Hebreo significa el que cruza, ¿sí? Entonces quiero hablar un poquito por qué esta palabra, allí estaba un hebreo, ¿sí? El que cruza. Y era ese hebreo el que iba a ser promocionado. Era ese hebreo el que iba a ser levantado en autoridad y con gobierno.
Todos nosotros queremos ser usados, queremos ser posicionados, queremos ser promocionados, pero hay algo importante que el Padre está llamando a su pueblo creyente, a cruzar. ¿Y de dónde vamos a cruzar? Sí, vamos a cruzar de la religión al reino. Vamos a cruzar de ese estado de quietud al estado de ¿qué? De mirar lo que el Padre en este tiempo te está señalando. Es tiempo de marchar. Ya no es tiempo de quedarnos en quietud. El primer hebreo, ¿sí? Ese nombre se le entregó ¿a quién? A Abraham. Él fue el primer hebreo. ¿Por qué? Porque él cruzó, ¿verdad? Desde el río Éufrates, ¿verdad? Pasó, cruzó. ¿Qué nos pide el Padre en este tiempo? Que nosotros podamos cruzar de Babilonia a la verdad, a la tierra prometida. Todos creemos que la tierra prometida es un estado geográfico, ¿verdad? Muchos se han imaginado que está en Israel, allá en el país de Israel. La tierra prometida no tiene que ver con un estado geográfico. La tierra prometida tiene que ver con el tiempo, el cumplimiento de las promesas que el Padre ha hecho a nuestra vida a través de su palabra. Tenemos que salir de Babilonia, tenemos que cruzar de ese estado religioso a mirar el reino del Padre. El reino no es comida ni bebida. Muchos dicen, la vida de reino, porque hay un selfie por acá comiendo, porque hay un selfie por acá en una nación. Cualquiera puede viajar a una nación, a un país. Compra un tiquete de avión, paga el pasaje, como Jonás cuando le dijeron, ve a Nínive, y él dijo, me voy a Tarsis. Él pagó el pasaje. También muchos pueden pagar su pasaje, ir a cualquier nación, ir a cualquier país. Eso no es reino. El reino tiene que ver con la constitución del reino, que es Torá y profetas. Salir de ese sistema religioso en que hemos vivido por muchos años. Cruzar de Babilonia a la tierra prometida. Cruzar de ese sistema religioso a donde nuestra mente se nos llevó a decir, es que aquí me bauticé y es que aquí yo nací. Si usted nació en cuatro paredes en un lugar llamado iglesia, usted no ha nacido de nuevo, como se le dijo, ¿verdad?, a Nicodemo. Entonces tiene que nacer de nuevo, salir del sistema religioso, ¿verdad?, con un nombre, con una denominación, a ser parte de la casa de Israel. Tiene que cruzar de muerte, o sea, del pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión a los mandatos. Cruzar de muerte a vida. Ya sabemos que la vida está en Yeshua. Entonces, tenemos que cruzar, dejar, soltar para cruzar la gran ramera que nos gobernaba, ¿verdad? ¿A qué? A la verdad de la Torá. ¿Por qué hablo de la Torá? Los 5 primeros libros. Mire, es tan necesario porque la Torá contiene la constitución del reino. ¿Queremos una vida de reino? Empecemos a conocer esa constitución del reino. ¿Qué nos habla para este tiempo? ¿Qué ciclos, qué tiempo nos está marcando en este tiempo esos 5 primeros libros de la Escritura? Muchos dirán, pero es que ya Yeshua vino. Sí, y Él es nuestra Torá viviente. ¿Sí? Nada que vino Yeshua a predicar está fuera de los mandatos del Creador escritos en su constitución. Hebreo es aquel que estudia, que comprende y que practica la Torá y toda la Escritura, como dice Segunda de Timoteo, verso 3, capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura es inspirada por nuestro Abba. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? Sí, porque de pronto usted va a mirar, hay escrituras que no fueron de pronto libros inspirados por el Padre. Pero cuando habla que toda la escritura fue inspirada por el Eterno, está hablando de la constitución del reino, está hablando de la Torá. Los profetas hablaron Torá. Los profetas confrontaron conforme a la Torá. Entonces, un hebreo es aquel que ha cruzado, un hebreo es aquel que dejó las religiones y que ahora está viviendo el reino. Abraham fue llamado hebreo. ¿Y por qué? Porque un hebreo obedece.
el hebreo Abraham obedeció el llamado del padre de salir de Ur, de los caldeos, y él salió. Él hizo un Lej Lejá. No puede llamarse hebreo, no podemos cruzar a la tierra prometida. Muchos dicen que para llegar a la tierra prometida hay que pasar el desierto, pero solo miramos ese tiempo del desierto. ¿Y qué tal salir de ese estado de religión? Abraham en Ur de los caldeos, todo lo que vivía Abraham allá era un estado religioso, ¿verdad? Incluso su padre Taré era fabricante de ídolos. Es necesario cruzar de la religión al reino. Abraham obedeció, hizo un Lej Lejá, salió de Ur, ¿verdad? Entonces, si miramos rapidito de este hebreo, dice que él tuvo que dejar, conforme a la instrucción del padre, sal de tu casa, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, de tus costumbres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegue a la tierra de Canaán, que más adelante sería llamado Israel. Si usted me dice, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿qué dice Pablo a los Corintios? ¿Verdad? En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Descendientes de Abraham? Yo también. Ser hebreo significa ser descendientes de Abraham. Pablo también dice en Gálatas 3:29, si vosotros sois del Mesías, o sea, de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Esto es por causa del pacto que hizo el Dios Altísimo con Abraham. Ese pacto se vino a consumar en Yeshua. Pero dice que somos descendientes de Abraham. ¿Por medio de quién? De Mashiach, de Yeshua. Entonces, esto nos muestra que necesitamos esa identidad. Esa identidad no solamente de decir yo soy hebreo, sino una mente hebrea. ¿Sí? Esa mente hebrea como la tenía Joseph. Él era un hebreo, estaba en Egipto, pero era un hebreo. No perdió su identidad. ¿Cómo se lo reconoció a Joseph? Se lo reconoció y le dijo, me acuerdo que allí estaba un hebreo. Eso es lo importante, que nos reconozcan como tal. Mire, como religioso a mucha gente lo reconocen porque se escudan en una religión y dicen, no, yo también voy a una congregación, a una iglesia. Pero no es el hecho de que esté en una iglesia, o sea, en cuatro paredes, lo que determina quién eres. Lo que determina quién eres en el Padre, en el Dios Altísimo, es tu identidad, lo que llevas dentro. Y lo que llevas dentro lo vas a reflejar, lo vas a hablar y todos te van a conocer por quien tú eres, por lo que tú manifiestas, no por lo que digas. Muchos podrán decir, yo también soy de tal religión, de tal religión, de tal religión. Pero el ser hebreo no es ser parte de una religión, es ser parte de un linaje real. Entonces, vemos acá, vamos a ver qué más dice. Verso 13. Y aconteció que como él nos interpretó, así sucedió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Esta palabra, así sucedió. ¿Qué pasa cuando el copero le dice a el rey de Egipto, Faraón, así sucedió? Tal como el hebreo nos dijo, así sucedió. Esto dio una credibilidad a lo que el copero contó, ¿sí? Esto dio una credibilidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que podamos hablar, pero otra cosa es que tú puedas decir, así pasó. Que la gente testifique y diga, tal como me dijo, así pasó. Tal como me lo dijeron, así sucedió. ¿Qué pasó a los 2 años que lo contó? No importa, pero pasó como él le había revelado el sueño, ¿verdad? Entonces, qué importante es la credibilidad. No es el hecho de que puedo decir, es que yo dije, es que a mí me mostró o es que a mí me dijo. No, es la credibilidad. Cuando el padre ha promocionado a alguien, porque José ya estaba promocionado desde la cárcel, le quiero decir,
Sí, acá ya reveló sueños, lo único que fue visible más adelante cuando sale, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando él dice así sucedió, quiere decir que fue al tercer día, porque la interpretación era que al tercer día el uno iba a ser levantado, ¿verdad? O sea, restablecido a su puesto y el otro iba a ser colgado. Y esto me muestra que todo sueño, toda profecía o toda revelación tiene un tiempo de cumplimiento. Y cuando hablamos de tiempo de cumplimiento, no estamos hablando de un tiempo en nuestro calendario grecorromano donde contamos los días. Los sueños del Padre, las revelaciones, las profecías, ¿verdad? O sea, las palabras proféticas tienen un tiempo de cumplimiento conforme a lo que ya estableció nuestro Abacadosh, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a Joseph y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a ver acá algo interesante. Yo no voy a poner acá a Faraón como el rey de Egipto. Voy a mirar como un rey, como un gobernante, como una autoridad, ¿sí? Dice que Faraón envió a llamar a Joseph. Algo interesante es que cuando llegue el tiempo de tu promoción, tú no tienes que andar llamando a nadie. Cuando llegue el tiempo de tu promoción, tú no tienes que andar buscando a nadie. Cuando llegue el tiempo de tu promoción, tú no tienes que andar preocupado, sucederá, no sucederá. No. Cuando llegue el tiempo de tu promoción, todo se da. ¿Y por qué se da? Porque el Padre ya lo preparó. Porque Él prepara los acontecimientos. Porque Él prepara la plataforma donde se va a dar esa promoción. Vemos acá que el Todopoderoso había preparado todo a través de ¿quién? Del copero de Faraón, ¿verdad? Entonces, llega el momento a donde el rey manda a llamar a Joseph. Muchas veces hemos visto, ¿verdad? Por este libro de Esther, que el rey te mandó a llamar. Yo no predico el libro de Esther. Bueno, más adelante se los contaré por qué. Antes quizás lo hacía. Pero yo tomo esta porción del rey te mandó a llamar en esta porción de Joseph. En esta porción que está en la Torá. El rey te manda a llamar. ¿Por qué? Porque llega el tiempo de tu promoción. El rey te manda a llamar cuando es el tiempo correcto, cuando es el tiempo a donde estás preparado, cuando es el tiempo a donde vas a poder ejecutar, accionar, hacer, cuando llegue el tiempo a donde tú vas a estar capacitado para liderar, para dirigir, para poder hacer, ¿verdad? Todo cuanto se necesita en el tiempo que estaba pasando crisis, por decirlo así, esta nación. Es decir, el tiempo está preparado por el Padre. Entonces, José ya no tuvo que estar diciendo, hey, alguien entraba a la cárcel, dile al copero que se acuerde de mí, dile al copero que se acuerde, mira, dile al copero. No. Aquí ya no pasó eso. A los 2 años, todo resulta, todo se da. Y cuando Faraón escucha lo que estaba retenido en el copero y que el padre permite que en ese momento él se acuerde, lo manda a llamar a Joseph. Tremendo. ¿Quién puso el querer como el hacer en el copero? Sí, porque en el rey, en Faraón, el padre. Lo manda a llamar. Yo veía, ¿verdad?, el original y es Faraón convocó a Joseph. Me gustó esta palabra convocó. ¿Por qué? El rey convocó a José. Cuando tú ya estás listo para ser promocionado, el rey te convoca. Muchos quieren ser convocados, pero no es el tiempo. Muchos quieren ser promocionados, pero no es el tiempo. El Padre Eterno, el que gobierna los tiempos, conoce cuándo es el tiempo de nuestra promoción, ¿verdad? Entonces vemos acá que cuando se cumplió el ciclo del proceso de formación en Joseph, el rey lo manda a llamar. El rey lo convoca. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando llega el tiempo de cumplimiento, que has pasado el tiempo de formación, ¿qué estaba formando el padre acá en Joseph? Mire, no solamente carácter. A veces creemos que
O la religión nos hizo creer de discipulado en discipulado, en discipulado, en discipulado. Yo le digo algo, más que el discipulado, porque usted puede aprender mucha palabra, hoy hay mucha forma de aprender, usted puede coger, leer, ¿sí? De hecho, el eunuco leía. Y cuando se le aparece Felipe, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, no, ¿cómo puedo entender si no tengo quien me enseñe? ¿Quién me lo explique? ¿Sí? Entonces podemos ver acá que llega un momento, ¿sí?, a donde luego que has pasado ese tiempo de formación, de preparación, ¿verdad? Como pasó Joseph, no solamente fue formado su carácter, ¿sí? Joseph ya, él tenía su cultura hebrea, él conocía al Dios de los hebreos por causa de su padre, ¿verdad? Él conocía lo que escrito está, pero tenía que ser formado. ¿En qué? Él obtuvo una disciplina como siervo. Recuerde que siendo esclavo, Joseph no cobraba ningún mensual. Él no tenía sueldo. Él trabajó y ya hemos visto que servía con diligencia, que todas las cosas las hacía con excelencia, y el Todopoderoso multiplicaba lo que venía a sus manos, multiplicaba lo que se les encargaba. Es decir, el Padre Eterno hacía que eso prospere. ¿Sí? Entonces Joseph estaba siendo formado en administración, Joseph estaba siendo formado, ¿verdad? Aún llevando cuentas, números, podemos llamarlo así, ¿verdad? Manejando dinero, podemos llamarlo así. ¿Por qué? Porque él era el que estaba a cargo de todo. Entonces mire, qué hermosa preparación de Joseph, qué hermosa preparación. ¿Sí? No solamente creemos en este tiempo que para gobernar yo tengo que conocer la escritura y ya. Sí, necesitamos conocer la escritura, porque eso es lo que nos da sabiduría, nos da guía profética, nos da entendimiento. Pero, ¿en qué áreas más el Padre quiere que te prepares? Para irse a presentar a un rey, el Padre va a tomar al que va a estar en condiciones, en ese nivel de preparación para ir a las autoridades, a los gobernantes, ¿sí? Y quizás por mucho tiempo el Padre ha inquietado a muchos a prepararse, ¿sí? Y quizás, no, pues es que yo ya, como en este tiempo, yo soy pastor y listo, ya yo no necesito prepararme. Pero resulta que el Padre toma a personas que están preparadas, capacitadas, ¿sí?, en todas las áreas. Aquí vemos a un Joseph que en Egipto, ¿verdad?, aún se preparó y entendió administración. Él pudo entender muchas cosas para luego desarrollarlas. ¿En dónde? En Egipto. Vemos a un Moisés. ¿Dónde fue entrenado y preparado? En Egipto. Moisés conoció lenguas. Moisés conoció idiomas. Moisés conoció estrategias. Moisés conoció mucho de los egipcios. Sí, y conociendo de la escritura también. Pero mire dónde fue preparado. Quizás muchos de nosotros fuimos preparados en Egipto, por decirlo así. ¿En qué sentido? Sí, te tocó ir a una universidad, te tocó prepararte, te tocó formarte. Sí, y es bueno, no es que sea malo. ¿Por qué? Porque de lo que tú conoces, el Padre va a usar para desarrollarlo en el lugar donde Él te quiere ubicar. ¿Quiénes van a gobernar? ¿Quiénes el Padre necesita para que ejerzan gobierno en esta tierra? Los impíos. No, pues si la palabra dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero que cuando los justos gobiernan, ahí hay contentamiento en el pueblo. ¿Será que en el pueblo del Abacadosh, verdad, hay personas preparadas, tanto con Torah, verdad, y preparadas también en un nivel para poderse presentar en entidades de gobierno? Sí las hay. Pero es necesario que despierten en este tiempo, que despierten al llamado del Padre, que empiecen a cruzar, a ser ese hebreo, el que cruza dejando la religión y tomando la verdad. Vemos acá que lo convoca, en el tiempo de la promoción lo convoca. Y dice acá también una palabra que dice, lo sacaron apresuradamente, o sea, deprisa, rápidamente. Esto me lleva a mirar que cuando llega el tiempo de tu promoción, mira, el rey te convoca, te manda a llamar y las cosas se dan en un de repente. Las cosas se dan tan rápido. Habían pasado 2 años a donde José quedó. Ojalá se acuerde el copero de mí. Ojalá se acuerde el copero. Pero no pasó nada. Pero cuando llegue el momento,
No necesitas recordarle a nadie, no necesitas llamar a nadie, no necesitas buscar a nadie. El Padre lo da todo en el tiempo correcto. Lo sacaron deprisa, apresuradamente. O sea, todo llega cuando tú menos lo esperas. Cuando menos lo esperas, te mandan a llamar. Cuando menos lo esperas, te convocan. Cuando menos lo esperas, se da esa palabra que el Padre te ha dado. José esperó 2 años. Sí, 2 años para que Copero se acuerde. Y yo me imagino que en esos 2 años él seguía trabajando, haciendo su trabajo en la cárcel. Él no dijo, no, ya no hago nada porque entonces ya tengo yo la esperanza que el copero me va a ayudar. Él siguió trabajando, ¿sí? Es decir, sigamos trabajando para nuestro Abba en lo que nos han encomendado mientras llega el tiempo de tu promoción, mientras llega el tiempo de tu posicionamiento. ¿Por qué desesperarnos, verdad? Vemos acá que el Padre tiene su tiempo preparado. Y quiero decirles algo. Muchos que quizás por años, por meses, han estado esperando respuestas. Todo se va a dar en un de repente, pero deleítate en el Creador. Deleítate en lo que Él te ha dado, que te deleites, en lo que te ha dado que hagas, en lo que te ha dado que tú ahora le sirvas. Deleítate. Él lo va a hacer rápidamente, apresuradamente. Él va a hacer que se cumplan o que se den todas las cosas. Él ya lo planifica a tu favor. Él prepara el acontecimiento. Él prepara el momento. Todo va a suceder cuando menos lo esperas, ¿sí? Mientras tú sigues trabajando para el Padre, Él lo va a hacer, ¿verdad? Se afeitó. Dice que se afeitó, cambió su ropa y vino a Faraón. Esto me muestra condiciones. Esto me muestra que aunque tú seas convocado, que aunque el rey te manda a llamar, no nos podemos presentar de cualquier forma, ¿sí? Tanto en lo natural como en lo espiritual, por llamarlo así, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Si a usted lo convoca el presidente de la República a una reunión de senadores, ¿cómo iría usted? ¿Cuál va a ser su vestimenta? ¿Cómo se presentaría? Voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos en poco, ¿verdad? Antes, porque íbamos a una iglesia y porque nos veía el pastor y los hermanos, ese día nos vestíamos muy bien, nos poníamos la mejor loción. Pero ahora, como es una reunión virtual, no importa. En pijama estoy bien. En pijama, así nada más. Usted no sabe que esta es una convocatoria del Padre. Shabbat es una convocatoria del Padre. Que cuando levantamos un altar de enseñanza, porque es un altar, quizás usted lo ve con ojos naturales, una transmisión por una red, nada más, pero yo veo esto, un altar, porque es su palabra la que estamos ahora hablando. Es Él el que nos está hablando. ¿Cómo se presenta usted cuando el Padre lo convoca? ¿Cómo se presenta usted cuando Él lo manda a llamar? ¿Será que usted va a estar desprevenido, verdad? Y quizás no va a accionar lo que Él le está diciendo. Acá dice que lo sacaron de la cárcel y se afeitó. No dice que le afeitaron. Le sacaron de la cárcel porque estaba quizás, verdad, en un encierro. Y las puertas se abrieron. Las puertas se van a abrir para tu vida. ¿En qué área te has visto encerrado o encerrada? Las puertas también se van a abrir para ti. Y cuando esas puertas se abran, hay condiciones para presentarse. Es decir, dice acá que se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Sí? Vemos acá que hay condiciones para presentarse ante el rey, tanto en lo natural, ¿verdad? Si yo lo veo en lo espiritual, habla de vestiduras, habla de las acciones justas. Si veo como dice acá que se afeitó, vemos de una limpieza. Nosotras, las mujeres, los varones también, ¿verdad? Para presentarnos ante el Rey, delante de nuestro Padre, ¿cómo nos estamos presentando? Aún las vestiduras son importantes, aún la forma, ¿sí? Aquí no habla o no estamos hablando de la que cueste más, estamos hablando porque hay algo interesante. Recuerde que las vestiduras de la cárcel eran unas y ahora iba a presentarse a palacio. Las vestiduras con las que José estaba en la cárcel eran unas vestiduras, ¿verdad?, de prisión, de encierro. Quizás esas vestiduras están en tu corazón.
dolor, tristeza, amargura. Y quizás con esas vestiduras te vas a presentar delante del rey en oración. Voy a poner un ejemplo. Te vas a presentar delante del rey al momento de escribir algo, de dejar un mensaje. ¿Con qué vestiduras te estás presentando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Todavía lleno de dolor, de rencor, de falta de perdón, de odio, de envidia? ¿Cómo están las vestiduras? ¿Sí? Entonces mire que para presentarnos delante del rey, ¿verdad? Hay condiciones, hay requisitos, y lo que veo acá es que él mismo lo hizo, él mismo se afeitó, él mismo cambió sus vestidos. Mucha gente que ha vivido el desamor vive con ese vestimenta de luto, ese vestimenta de dolor, ese vestimenta de que no, ya no quiero. ¿Sí? Mujeres que dicen, no, yo ya no quiero, pues ¿para qué matrimonio? Y viven con una vestimenta de luto, de dolor, cargando un dolor, una vestimenta que es parte del pasado. Es necesario que hoy tú te cambies esas vestimentas de luto. Hoy es Shabbat, hoy es un día especial, el Padre te manda a llamar, el Rey te manda a llamar, el Rey te convoca, cámbiate tus vestimentas de dolor, afeítate, quiere decir, mira, lávate la cara, límpiate la cara, limpia tu rostro, ¿sí? Cambia esa condición que has vivido mucho tiempo de amargura, de dolor, de tristeza. Cambia tu corazón, tu expresión, perdón. Quizás hemos venido quejándonos todo el tiempo porque vivimos en la cárcel. ¿De qué? Del dolor, de la tristeza, de la desesperación, de la angustia. El Rey te manda a llamar. Shabbat es una mesa donde el Padre prepara y convoca a sus hijos. Pero cambiemos esas vestiduras, cambiemos esa condición, ¿sí? De dolor, cambiemos nuestro rostro, que ya no sea ese lleno de dolor, de tristeza. Alégrate, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, porque tu Redentor, el Kadosh de Israel, es el que te está mandando a llamar. Muchas veces, ¿verdad? Habrán hermanas que desean un matrimonio. Con su boca dicen no, pero su corazón sí quiere. Pero resulta que podemos estar todavía con las vestiduras de la cárcel. ¿Qué representa la cárcel? El pasado, el dolor, la traición, lo que viviste en el pasado. Todos, ¿verdad? Todas así como que no nos interesa, no nos importa nada. Y el Padre queriendo darte ese compañero, el Padre queriendo entregarte, o a ti varón, esa ayuda idónea. Pero estamos todos así como cuando yo me imagino a Joseph, ¿verdad? Porque en la cárcel hacía limpieza, porque en la cárcel y todos así como que es nada. Tú no sabes en qué momento el Rey te va a mandar a llamar. Tú no sabes en qué momento el Rey te convoca. Pero algo sí estoy segura, que este es un día especial. Es un día donde, Shabbat es un día a donde el Padre hace cosas especiales, porque es un día especial. No menospreciemos este día. Y veamos el verso 15. Y dijo Faraón a Joseph, yo he tenido un sueño, le está contando acá a Joseph, ya lo presentan, ya llega donde Faraón y le dice, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Mire qué interesante. Aquí hay algo que me llamó mucho la atención y es que Faraón no le dice, a mí me dijo el copero. No le dice eso. Le dice, he oído decir de ti. Tú no sabes en qué momento el Padre coloca en personas que hablen bien de ti. Personas que te conocen, que te conocieron, ¿verdad? Y van a hablar bien de ti. Quizás te conocieron en el pasado, a donde pudieron ver, ¿verdad? Una vida llena de pecado, pero ahora ven algo diferente y van a decir, no, esa persona ha cambiado. Y hay personas que van a hablar bien de ti y tú ni siquiera lo imaginas. ¿En qué momento? ¿Recuerdas esa porción cuando a la tsunamita se le hace una restitución de sus bienes? ¿Quién estaba hablando bien de ella? Había alguien que estaba hablando bien de ella y era el que trabajaba o el que estaba al lado, el asistente del profeta, le estaba contando al rey, por decirlo así, de que hubo una mujer que le hizo bien al profeta. Y él dice, esa mujer está entrando, es ella. Hay alguien que aunque tú no conoces o no lo recuerdas ahora, hablará bien de ti.
Hay alguien que va a hablar de ti acerca de de las acciones justas que tú has hecho, y las habla delante de quién, del rey. ¿Quién habla bien de nosotros? Hay un libro, ¿verdad?, que dice a dónde están nuestras obras. Hay un libro a donde está registrado todo lo que tú has hecho, y el rey va a mirar lo que se habla bien de ti, lo que está escrito bien de ti, esas acciones justas. Faraón le dice: he oído decir, ¿verdad? Y el Todopoderoso es quien permite que hablen bien de sus escogidos, aunque haya mucha gente que hable mal de nosotros, aunque haya mucha gente que hable mal de ti. Alguien hablará bien de ti, porque tú te has conducido en justicia, ¿verdad? Y que el Padre también va a provocar que el oído de los de afuera reciban testimonio. Vemos acá: he oído decir de ti, quiere decir, he oído acerca de tu testimonio. He oído decir de ti, de que eres eficiente, de que eres servicial, de que eres una persona responsable. He oído decir de ti que eres una persona justa en los negocios. He oído decir que eres una mujer virtuosa. He oído decir de ti, en fin, póngale usted el nombre, el adjetivo. Entonces, qué interesante es nuestro testimonio. ¿Qué van a decir de nosotros? Sí, mucha gente puede hablar mal por envidia, pero lo interesante es lo que el Padre coloca en aquellos para que hablen de tu testimonio, para que hablen bien de ti. Y eso que hablan bien de ti es lo que te va a servir para tu promoción, es lo que va a servir para promocionarte, ¿sí? Entonces vemos que nuestro testimonio hace de que seamos conocidos. Sí, porque no es de la noche a la mañana, es un testimonio. ¿Qué dice Joseph? Verso 16. Respondió Joseph a Faraón diciendo: no está en mí. Qué lindo eso, para todos nosotros. No nos gloriemos. No está en mí, no, es que no soy yo. Porque Faraón le dice: he oído de ti, que tú los interpretas. Y Joseph le dice: no soy yo. No está en mí. Es Elohim el que da respuesta propicia a Faraón. Mire, vemos acá a un Joseph que ahora sí ya no es ligero de lengua. ¿Se acuerda que al principio él le decía a los hermanos: yo soñé esto, yo soñé lo aquello, ¿verdad? Pero vemos acá que Joseph en el proceso de formación maduró, ¿verdad? Y él no aprovecha la oportunidad, porque es una oportunidad que le da Faraón para que él pudiera exaltarse y decir: sí, yo sé interpretar los sueños. No. Vemos acá a un varón con un carácter muy formado y conociendo a quién le pertenece la gloria. Él no dice: yo soy el que interpreto. No. Aquí podemos reconocer la humildad de un ministro. Aquí podemos reconocer que en la humildad vemos un carácter formado, dándole la gloria al Creador. Sí, no es que yo tuve un sueño, yo soñé, yo esto. No, hermanos. Cuando el Padre te posiciona, cuando el Padre ya te coloca en ese lugar de posición, el Padre hace que haya confianza y la gente va a creer en lo que tú hablas, la gente va a creer en lo que tú dices, ¿sí? Entonces vemos acá que Joseph no aprovechó esta oportunidad que le da Faraón. ¿Por qué fue una oportunidad? Porque le dijo: he oído de ti. Él pudo haberle dicho: sí, Faraón, yo te voy a interpretar el sueño. Y él le dice: no es de mí. Esto viene de parte de Dios. Él no usó el don para levantar su ego. Que esto no ocurre en nosotros como ministros. Usar el don para levantar el ego. Vamos a leer qué dice el verso 17 al 20. Entonces Faraón dijo a Joseph: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras gordas. Bueno, aquí vemos acá que Faraón le está contando el sueño a Joseph, ¿verdad? Y todo ese sueño gira alrededor del 7.
¿Por qué? Porque era el tiempo del cumplimiento, el tiempo del posicionamiento, el tiempo del reconocimiento para Joseph, ¿verdad? Y soñaba con vacas y con espigas. ¿Por qué el sueño era con vacas y espigas? Porque tenía que ver con la abundancia, o sea, la alimentación, abundancia y también luego la escasez, ¿verdad? La escasez. Por eso era que soñaba con espigas. Tenía que ver con el alimento. Vamos a ver verso 21. Dice, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Algo que me llamaba la atención acá, que está contando Faraón, es que él dice que las vacas flacas que se comían a las gordas, ¿verdad? Dice que seguía siendo flaca la apariencia, o sea, que no se podía distinguir, que aunque se habían comido a las gordas, las flacas seguían siendo vacas flacas. Es decir, no se hicieron gordas, y esto era aún más lo que perturbaba a Faraón, ¿verdad? Y esto tenía que ver relativamente con el sueño, con lo que venía, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el verso 22 y 24. Dice, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Vi también soñando. En los sueños hay visión profética. Y esto era profético porque era un sueño de parte del Creador. Verso 23. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Le está contando el segundo sueño, y en el segundo sueño también él le dice, vi 7 espigas llenas y 7 pequeñas, y el viento de oriente las abatió, los marchitó. Tremendo. El viento solano es el viento del este o el viento de oriente. Y él dice, le dije a los magos y no hay quien interprete. Como les decía, un sueño, una visión profética, lo que viene de parte del espíritu de nuestro Abacadosh, no va a poderlo interpretar, no va a poder traer revelación el que no tenga el espíritu de nuestro Abacadosh. Esto no es porque yo pienso, yo creo, porque voy y busco en Google qué significa soñar con vacas. Tengamos mucho cuidado, no caigamos en la adivinación. Que voy a buscar el libro de sueños. Eso es adivinación. Toda revelación, a todo sueño, visión profética, viene por parte del espíritu, ¿sí? Entonces, los brujos y hechiceros no le pudieron revelar el sueño ni interpretar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el ruach de nuestro Abba. Vamos a ver qué pasa al verso 25. Entonces Joseph respondió a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esto nos muestra que aunque tuvo 2 sueños, porque fue en el mismo día, ¿verdad? En el mismo momento, solo que despertó asustado y se vuelve a dormir, le dice que aunque eran 2 sueños, ¿verdad? Dice, es uno solo. Y lo que le ha mostrado es el Todopoderoso Yahweh le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¡Qué tremendo! ¿Por qué le mostró a Faraón? ¿Cómo es que el Todopoderoso estaba mostrando al rey de Egipto lo que iba a hacer? Porque allí iba a ser promocionado Joseph. Era necesario que el rey, ¿verdad?, tenga este sueño para ser promocionado Joseph. Y le habló en sueños al egipcio, a Faraón, ¿verdad? ¿Por qué? No porque Faraón sea una vasija limpia, no porque Faraón sea una vasija de honra y por eso le dio un sueño profético. No, era por causa del propósito de Joseph en Egipto. ¿Sí? Vamos a ver qué dice verso 26 y 27. Dice, las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo.
También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano son 7 años de hambre. Tremendo. ¿Qué estaba mostrando acá? Abundancia y hambre. ¿Qué será que el Padre en este tiempo nos está mostrando por acontecimientos, por lo que Él está mandando a dejar como mensaje, aún a través de los niños? Él nos está hablando, Él sigue hablando lo que va a acontecer. Verso 28 dice, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Elohim va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. ¿Por qué no se lo mostró a Joseph? Porque él estaba en Egipto. Porque si le daba el sueño a Joseph de lo que iba a pasar en Egipto, Faraón no le hubiese creído. Faraón le hubiera dicho, no, tú estás loco, tú lo que vienes a decirme es para asustarnos. Entonces, ¿a quién tuvo que darle el sueño? ¿A quién tuvo que mostrarle lo que iba a venir para Egipto? A Faraón, el rey de Egipto. Iba a haber un Joseph que le interprete, sí, pero el sueño tenía que ser para el que estaba ¿en dónde? En liderazgo, en autoridad sobre Egipto. Porque de lo contrario, si el sueño se lo entregaba a Joseph, a él lo iban a llamar loco. A él no le iban a creer, porque era un hebreo. Pero en vista de que nadie en Egipto pudo descifrar el sueño, como dice Faraón, ahora sí lo llamaron a Joseph. Y le dice, es lo que Yahweh va a hacer. Tremendo. Es lo que va a llegar, es lo que va a venir. Vamos a ver verso 29. De aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Tremendo. Mire, dice que venían 7 años de hambruna, y esos 7 años de hambre iba a ser olvidar todos los años de abundancia. Y le dice en el verso 31, la abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. O sea, ni se van a acordar de lo mucho que hubo a causa de el hambre. Será muy grave. Ahora, ¿qué simboliza el hambre? Porque quizás cuando leemos esta porción y decimos, Dios nos está hablando, entonces ya no va a haber alimento. Sí, porque vemos la escritura de forma literal. Tenemos que ver en dimensiones la escritura y que el Padre nos vaya revelando, porque todos somos vasijas para recibir. Sí, entonces vemos acá, el hambre es un simbolismo de necesidad. El hambre es un simbolismo de aquello que trae debilidad, trae enfermedad, trae muerte. Cuando hay hambre en una nación, hay saqueos, hay robos, hay extorsiones, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar, ¿verdad? ¿Qué es lo que para este tiempo el Padre nos está mostrando, ¿verdad? Hemos venido diciendo que hemos iniciado ya desde hace algunos años atrás la década de la boca, la década Pei, ¿verdad? Del 80. Y este es un tiempo donde hay mucha abundancia. ¿Qué abundancia? De palabra. Hay mucha palabra que el Padre está entregando. Ese es el pan. Hay mucha palabra. Estoy hablando en la línea espiritual, ¿sí? Hay mucha palabra. El Padre está dando mucha palabra, entregando mucha palabra, porque es la década de la boca, ¿sí? Entonces vemos acá que hay un tiempo de abundancia, porque el pan, el trigo, ¿verdad? La Torá está en abundancia. La tierra está siendo llena de la Torá, de la palabra del Padre. Hay mucha palabra, ¿verdad? Para los que no tienen Torá. El Padre ha abierto sus graneros para darnos de comer y fortalecernos por su palabra. ¿Será que nosotros estamos guardando en el depósito esa Torá para cuando lleguen los tiempos de hambre? ¿Verdad? Por su palabra estamos siendo llenos ahora, ¿verdad? Entonces, aún en lo natural, si en este tiempo usted puede provisionar en el negocio, en una inversión, en un emprendimiento, hágalo,
pero sobre todo con la guía del Padre. En lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya esa provisión de pan? ¿Cómo van a estar los graneros nuestros? ¿Verdad? ¿Qué tenemos nosotros en nuestros graneros? Recordemos lo que dice el profeta Amos en el capítulo 8. Llegará el tiempo donde habrá hambre. ¿Sí? Y dice, viene un tiempo, declara Yahweh, donde enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. ¿Será que en este tiempo estamos provisionando la palabra que está corriendo como río? ¿Será que estamos atesorando esa palabra porque va a llegar un tiempo a donde va a haber hambre y sed de la palabra? ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo les decía al principio, cuando vino el COVID y se cerraron las iglesias, ¿qué pasaba con los domingueros? Con aquellos que solo están acostumbrados a ir un domingo a la iglesia, a sentarse y escuchar. ¿Cuál va a ser la provisión para su vida espiritual, para su casa, para su familia? Yeshua dijo, ¿verdad? Que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Es por su palabra. ¿Y qué va a pasar si este granero está vacío? Entonces miremos, ¿verdad? Que dice la palabra que habrá hambre, pero hambre de escuchar la palabra del Creador, ¿sí? También hay una porción que dice, vagarán de mar a mar, de norte a sur, para buscar la palabra de Yahweh, pero no la hallarán. Es un tiempo donde necesitamos llenarnos de la provisión del Padre, que es su palabra. Necesitamos estar llenos de su palabra, porque es por su palabra que vamos a vivir. Es por su palabra que nos vamos nosotros a sostener cuando venga esa hambruna, como les decía, enfermedad, muertes, cuando venga la debilidad. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo estamos nosotros en estos graneros espirituales? ¿Cómo estamos llenos? ¿O será que no hay nada? Tenemos nosotros que tomar provisión. Vamos a ver qué pasa. Verso 32. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa está decidida de parte de Elohim y que Elohim se apresura a hacerlo. Tremendo. Sueña 2 veces y le dice Joseph que esto era de parte de el Creador. Eso le dice. Era de parte del Creador y le dice que va a suceder pronto. O sea que Joseph le estaba diciendo, esto va a suceder muy pronto. Y lo que está haciendo el Creador es advertirle. Le está advirtiendo lo que va a acontecer, ¿verdad? Y el Todopoderoso lo estaba advirtiendo, ¿para qué? Para que Joseph sea promocionado en Egipto, ¿verdad? Y eso nos lleva a ver que cuando para Egipto, o sea, para la gente que no conoce del Abacados, haya crisis, para el hebreo va a haber promoción. Para el hebreo va a haber posicionamiento, pero no el hebreo de decir mi mente es hebrea y mi fe es hebrea. No, 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 no. Por los frutos nos conocerán. ¿Sí? Entonces, Joseph entiende que todo esto lo estaba permitiendo el Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a ver el verso 33. Dice, por lo tanto, aquí vemos cómo le da a Joseph una salida. Vemos a Joseph utilizando la sabiduría del Creador. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Miremos algo interesante. Joseph le da un consejo a Faraón y le dice que busque o que se provea un varón sabio y prudente. Ya sabemos que la sabiduría no estaba hablando Joseph de una sabiduría como lo de sus brujos, hechiceros y sus magos. Le estaba hablando de un sabio, de un entendido, de alguien, ¿verdad?, que pueda traer solución ante la crisis que vendría, ¿verdad? Nosotros los hebreos conocemos que la sabiduría viene a causa del temor de Yahweh. Prudente tiene que ver
con una persona capaz. Voy a poner acá algo interesante. Hay personas, ¿verdad?, que tienen sus negocios, sus empresas. ¿A quién estás poniendo? Administrar. ¿Quién está administrando tus negocios y tus empresas? ¿Quién las administra? Aquí nos deja ver algo interesante, ¿verdad? Que se necesita la sabiduría del Padre, que se necesita que esa persona sea capaz. La palabra dice que el Creador nos da a cada uno conforme sea nuestra capacidad, es decir, conforme a tu preparación, conforme a tu conocimiento, conforme a cómo tú manejas relaciones, bueno, en fin, dependiendo el área a donde vaya a ser posicionado. Entonces, vemos acá que esta persona que estaba sugiriendo Joseph era la que iba a gobernar sobre todo Egipto. Vamos a ver verso 34. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre la tierra, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Mire, le dice que ponga gobernadores, que reciban un impuesto sobre los productos de estos 7 años de abundancia. Esto me habla a mí de tener reservas, ¿sí? Esto me habla a mí de tener reservas, ¿verdad? Y cuando yo veía esto en la parte espiritual, es tremendo porque cuando tú has entregado algo, porque aquí era para el rey, obviamente, y yo les decía, no miremos ahora a Faraón como rey, miremos ahora a nuestro Rey de Reyes. ¿Será que tú tienes reservas en los cielos? ¿Será que está registrado esas reservas que tú tienes? ¿Cuánto tú has entregado al Creador? Nada de lo que tú has dado, Él se queda en el olvido. Hay unas reservas, llamo yo, en los tesoros de los cielos. Hay una reserva que tú y yo hemos hecho en los tesoros de los cielos. Y de esa reserva es que tú vas a tener para el tiempo de necesidad. Es en esa reserva a donde tú has colocado lo que para el tiempo de necesidad va a llegar a tu vida. Vamos a ver qué más pasa. ¿Qué le dice? Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Mire, iban a ser reservados en un depósito. Y dice, ¿para quién? En la mano de Faraón. Por eso les digo, acá yo veo un rey, yo veo reino. Entonces, cuando tú has provisionado en tus buenos tiempos, ¿verdad? Cuando has tenido en abundancia, ¿será que lo derrochamos o hicimos una buena inversión en el reino? ¿Será que lo despilfarramos o hemos hecho una buena inversión en el reino? ¿Verdad? Dice que esto iba a ser reservado en un depósito. ¿Por qué? Porque ese depósito iba a ser abierto en el tiempo de escasez, en el tiempo cuando iba a llegar el hambre, ¿verdad? Mire, yo quiero decirle algo. El Todopoderoso también tiene sus reservas para su pueblo, ¿verdad? Para aquellos que se han preparado con Torah, para los que se han preparado con su palabra. Dice verso 37, vamos a ver. Ahora sí, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el espíritu de Elohim? Tremendo. A Faraón le pareció bien la respuesta, ¿verdad? Y también a los siervos de Faraón, ¿verdad? Es tremendo. El Padre Eterno estaba en el asunto. ¿Qué tal si los siervos de Faraón decían, no, ¿cómo vas a poner este si es un hebreo? Busquemos un egipcio. Pero todos estuvieron de acuerdo. Esa es la plataforma del Padre para promocionarte. Todos en el mismo acuerdo. Y le dice, ¿acaso hallaremos a otro que tenga el espíritu de Elohim? Tremendo. ¿Acaso hallaremos? ¿Qué necesitaba Faraón? Este hombre, este varón que tenga
los 7 Job, que tenga el espíritu de sabiduría. Verso 39 dice, y dijo Faraón a Joseph, pues que Elohim te ha hecho saber todo esto y no te ha escondido nada, no hay sabio como tú. Mire, aquí está reconociendo, ¿verdad? Le dice, no hay otro con un discernimiento, con sabiduría como tú. Le da un reconocimiento, pero ¿a quién? A Elohim por medio de Joseph, ¿verdad? Entonces, vemos acá que acá no fue la promoción del hombre, fue el Todopoderoso preparándolo todo. 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Tremendo. Que tú estarás a cargo de mi casa era, toma la llave. Aquí está la autoridad, ¿sí? ¿Cuántos tienen llaves de parte del Padre? Hay llaves que se van a activar. No estuvieron olvidadas, ojo, no estuvieron olvidadas, simplemente estuvieron reservadas para el tiempo que el Padre tiene listo y preparado. Así es que espera el tiempo, porque esas llaves van a ser accionadas. Verso 41, dijo además Faraón a Joseph, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Tremendo. Le dice, entonces Faraón quitó su sello, el anillo de su mano, y lo puso en la mano de Joseph, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Mire, vemos acá que ese es el posicionamiento del reino, ¿verdad? Luego de pasar todos los procesos, le quitaron una túnica, ahora recibió un vestido de lino finísimo. Eso dice acá, ¿verdad? Que fue vestido de lino finísimo. Dice que le pusieron la vestidura de lino fino, era pues la vestidura de los reyes, ¿verdad? ¿Cómo cambió las vestiduras? De esclavo a rey. La cadena de oro en su cuello era el simbolismo del posicionamiento con autoridad en el reino, ¿verdad? Ahora yo quiero decirte esto, para que llegue esto a la vida de Joseph pasaron 13 años. 13 años. Entonces, para muchos que conocieron a José en la cárcel, hubieran dicho, ay no, qué suertudo este. Mira qué suertudo, cómo le llegó el posicionamiento, como dirán muchos. No conocen el proceso de nuestros hermanos. Y cuando llegue el momento del posicionamiento dirán, vea, pero qué suerte, y yo cuánto tiempo he pasado. ¿Sí? Vemos que él pasó 13 años, no fue suerte, fue posicionamiento del Padre a través de su proceso. Nadie conoce los procesos de un escogido y por eso cuestionan la gloria del Padre en la vida de esa persona. Mire que José parecía tener todos los dones y talentos cuando estaba en la casa de su papá, soñaba, en fin. Pero eso no indicaba que estaba preparado. Todavía no había preparación para ese liderazgo. Ese carácter, esa formación se dio fuera de su casa en Egipto. Entonces, esto nos muestra que los dones y talentos no deben de impresionarnos a nadie. Hay gente que se impresiona con el don, con el talento de alguien, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, que tiene un llamado de profeta, ¿verdad? Y tiene dones y talentos. José también tenía su llamado, pero no estaba preparado. 13 años pasaron para que sea formado, ¿verdad? Su carácter y todo lo que el Padre necesitaba para posicionarlo, ¿verdad? El Abba toma su tiempo necesario para formación. Ahora de nosotros depende dejarnos moldear a través de ¿qué? De los procesos. ¿Y a quiénes usan los procesos? A personas, a circunstancias. A veces decimos ingenuamente, no, a mí solo Dios me puede formar. ¿Y cómo crees que te va a formar? ¿Cómo fue la formación de Joseph? A través de personas, a través de sus hermanos, a través de la mujer de Potifar, a través de Potifar, en la cárcel. Ese es un proceso de formación. No es que la mano del Padre va a venir y te va a formar. No, Él va a usar a personas, a circunstancias a tu alrededor para que seas formado. Dice el verso 43, rápidamente ya estamos terminando, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblen la rodilla y lo puso sobre la tierra de Egipto.
Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Mire, le estaba diciendo, sin tu aprobación, ¿sí?, nadie puede mover su mano ni su pie. Faraón le dio tanta autoridad, ¿verdad?, que lo hizo reconocer públicamente. Yo quiero decirles algo, cuando el Padre posiciona a alguien, lo hace públicamente. Esa es la autoridad del reino, cuando lo hace público, ¿sí? Entonces, vemos acá que Faraón le estaba diciendo, todos se van a someter a tu autoridad. ¡Qué tremendo! Esto también nos enseña que se iban a someter a la autoridad de José. ¿Por qué? Porque Faraón le entregó autoridad. Entonces vemos acá que esto no es alguien que se lo inventó. Aún Yeshua le dijo, ¿verdad?, al oficial romano, ¿verdad? El oficial romano le dijo a Yeshua, yo también conozco, porque soy hombre que estoy bajo autoridad. Y lo que muchos cuestionan. Vemos acá que el que es posicionado por el rey, ese es el que tiene autoridad y ejerce gobierno territorial. Acá Joseph estaba ejerciendo un gobierno territorial en Egipto. Verso 45. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senab, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. Mire algo interesante, le dio esposa a Joseph, le dio a Senab, ¿verdad? Algo es que veo acá que Joseph no la escogió, se la entregaron, ¿sí? Y le cambia el nombre a Zaphnath Panea, que significa Dios habla y vive. Es un nombre egipcio, ¿verdad? Y Joseph se convirtió en el administrador en todo Egipto. Y vemos algo, que el rey vio la necesidad de que Joseph necesitaba una esposa. Es decir, su promoción fue completa. Cuando el Padre te va a promocionar, lo hace de forma completa. También le dio una esposa. Verso 46. Era Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió Joseph delante de Faraón y recorrió la tierra de Egipto. Mire, ¿por qué hace mención de que tenía 30 años? Eso es para que nosotros recordemos que cuando José soñó, él tenía 17 años. Cuando estaba en la casa de su papá tenía 17 años. Y ahí comenzó a soñar, ¿verdad? Y tenía sueños. Es decir, ya había un destino profético para Joseph. Pero ese sueño o el destino profético tuvo que pasar 13 años para luego ser posicionado, para estar, ¿verdad?, en el palacio. Pero vemos acá que para llegar al posicionamiento, él no se quejó, él no habló mal de sus hermanos, él pasó el proceso sin quejarse y en obediencia. Verso 47 al 49 dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniéndolo en cada ciudad el alimento del campo a sus alrededores. Recogió Joseph trigo como la arena del mar, mucho en extremo hasta no poder contar, porque no tenía número. Mire que acá Joseph se dedicó a administrar la tierra. ¿Y qué hizo? Guardó, almacenó, como él lo aconsejó, así él lo hizo, ¿verdad? Y dice que fue tanta, la abundancia fue muchísima. ¿Y por qué Joseph guardaba? Porque la revelación era que iban a venir 7 años de crisis. Entonces, esto nos muestra que cuando hay abundancia, usted no se puede comer todo. Usted tiene que guardar una provisión, ¿verdad? Porque va a venir tiempos de crisis. Vamos a ver el verso 50. Y le nacieron a Joseph 2 hijos antes que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senab, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó Joseph el nombre del primogénito Manasés,
que en hebreo significa el que hace olvidar. Porque dijo, Elohim me hizo olvidar de toda mi turbación y toda la casa de mi padre. Vamos a ver algo aquí interesante. Dice que le llamó al primero Manasés. Le nacen 2 hijos antes de que llegue el tiempo de crisis, antes de que llegue el hambre. Y le llama Manasés y él dice, ¿por qué me hizo olvidar? Significa el que hace olvidar. Ese hijo llenó de gozo y alegría la casa de José, ¿verdad? Y esto nos muestra, ese hijo fue el fruto del vientre de Asenat, ¿verdad? De una unión conyugal. Un hijo es parte de la familia, el que hace olvidar. Ya se olvidó del pasado, se olvidó de todo lo que vivió, de lo que vendieron, lo vendieron sus hermanos, de la túnica, del pozo, se olvidó de todo, ¿verdad? Dijo, este hijo me hizo olvidar. Ahora, ¿qué simbolismo hay hijo? No lo vea solo de forma literal. Quizás usted dice, no, pero yo ya no puedo tener hijos. Hijo también representa ministerio. Hijo representa lo nuevo que el Padre trae a tu vida. Si ya el Padre te dio cosa nueva, no traigas a la memoria las cosas del pasado, ¿sí? Y dice que el verso 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire, donde fue afligido, en la tierra de mi aflicción, o sea, en Egipto, vendido, esclavo, siervo, cárcel. Allí me hizo fructificar, allí me posicionó. Donde fue afligido, allí mismo le hizo fructificar Yahweh. No solamente con la posición o el posicionamiento o la promoción como gobernador de Egipto, sino teniendo hijos, ¿sí? Es decir, con lo nuevo, ¿sí? Ya tenía una familia, ya no era esclavo, ¿sí? Y hay algo interesante acá. Al primero que le llama Manasés dice el que hace olvidar. Y el segundo dice porque me hizo fructificar. Yo quiero decirte algo, tú no vas a fructificar mientras tú no sueltes el pasado. Tú no vas a tener un Efraín o no se va a manifestar Efraín en tu vida, fructífero, fructificación, si tú no entiendes que ya has pasado por un Manasés, el que te hace olvidar. Es decir, necesitas olvidar el pasado para ser fructífero. Necesitas olvidar lo de la casa de tu padre, como dice acá Joseph, que quiere decir el pasado, todo lo que vivió, ¿sí? Para que tú puedas fructificar. Dice el verso 53, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como Joseph había dicho, y hubo hambre en toda la tierra, mas en la tierra de Egipto había pan. ¡Qué tremendo! Se cumplió lo que dijo Joseph, o lo que dijo el Padre a través de Joseph. Tiempos de cumplimientos. Aunque llegó el hambre en toda la tierra, en Egipto había pan. ¿Pero por qué había pan en Egipto? Porque ahí había un hebreo. Lo mismo en este tiempo para nosotros. Puede venir lo que venga a las naciones, pero donde hay un hebreo, siempre habrá pan, siempre habrá provisión. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el Todopoderoso hace una distinción, una separación, una diferencia entre un pueblo y otro, entre el Egipto y el hebreo. Sí, en Egipto hubo pan, pero porque allí había un hebreo, ¿sí? Verso 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón le dijo a todos los egipcios, vayan a Joseph y hagan lo que él les diga. Tremendo. Cuando llega el tiempo de hambre, dice que comenzaron a clamar al rey, a Faraón por comida. ¿Y qué le dijo Faraón? Vayan donde Joseph y hagan lo que él les dijo. Algo que me muestra esto interesante es que Faraón mantenía la autoridad sobre Joseph, aunque él era el rey. Él dijo,
Joseph es el encargado. Vayan a donde Joseph y hagan lo que él les diga. Y esto me muestra que cuando el rey te posiciona, el rey te respalda y él hace prevalecer tus derechos, él hace prevalecer esa posición, ese posicionamiento, ese reconocimiento que ha hecho en tu vida. Él dijo, no, a mí no me vengan a clamar, a mí no me vengan a pedir, vayan a pedirle a Joseph. Él es el encargado de darles pan. Allí están los graneros en la mano de Joseph. Verso 56. Y el hambre estaba por toda la extensión de la tierra. Entonces abrió Joseph todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Mire, interesante. Recordemos que él dijo, hay que colocar gobernadores en las diferentes ciudades. Y eso es lo que el Padre quiere. Que en cada lugar haya un depósito, haya un granero. Usted es un depósito para proveer a sus hermanos, a los que no tienen pan, es decir, a los que no conocen la Escritura, a los que no conocen Torá, porque va a llegar un momento a donde no van a poder reunirse, congregarse en ninguna iglesia, porque serán cerradas. ¿Será que hay una provisión de pan en cada ciudad a donde hay ese entendido de guardar esa provisión? Vemos acá que dice que cuando el hambre se expandió por toda la tierra, cuando vino la necesidad, Joseph abrió los graneros. ¡Qué hermoso! Cuando el Padre abre sus graneros, cuando el Padre abre, no solamente en lo espiritual, también en lo natural, cuando el Padre abre algo para sus hijos, no hay quien lo cierre. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Que lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Joseph abrió los graneros, no lo abrió el rey de Egipto. Y Joseph estaba siendo un embajador del reino en Egipto, ¿verdad? Y él abre los graneros para vender provisión a Egipto. Yo te digo algo, los graneros de Joseph están listos. Yahweh ya dio la orden para entregar. Verso 57. Sí, vamos a ver qué dice. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de Joseph, porque toda la tierra había crecido, en toda la tierra había crecido el hambre. De todos lados venían para recibir de Joseph. Ahora, ¿qué representa Joseph? ¿Verdad? ¿Qué representa ese Efraín en este tiempo? Yo veo acá cuando dice, todos los países acudían a Joseph a comprar trigo. ¿Sí? Y el Padre ha levantado sus Joseph, aquellos que conocen de Torá, que viven Torá, que conocen la constitución del reino, aquellos Joseph, aquellos hebreos, aquellos que han pasado el proceso, aquellos que han conocido cómo el Padre va obrando a través de su palabra. Y dice Isaías 55:5, tú llamarás a una nación que no conocías. Y una nación que no te conocía vendrá corriendo hacia ti por causa de Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, que te ha dado gloria. Era lo que estaba pasando con Joseph. Naciones iban a él, naciones lo buscaban. En este tiempo habrá personas que te van a buscar, en este tiempo habrá personas que irán corriendo a donde ti, a personas que conocerán de ti, que habrán escuchado hablar de ti y dirán, con esta persona es confiable, correrán a ti, tú no las conoces, no las vas a ir a buscar, ellas te buscarán, no por ti, sino por causa del Santo de Israel, que quiere glorificarse por medio de tu vida. Sí, en esta traducción dice, tú convocarás a naciones que no te conocen y pueblos que no te conocen correrán hacia ti para refugio por amor a Yahweh tu Elohim. Es tremendo. Naciones representan no solo países, representan familias, necesitan personas, pueblos, lenguas, naciones. Entonces, hay gente que el Padre colocará en su corazón que te busque. Hay personas que vendrán a ti por causa del Santo de Israel, no por nosotros, sino por causa de él. Así es que prepárate porque los graneros de Joseph ya están abiertos. Los graneros de Joseph están listos para dar provisión a los que no lo tienen en este tiempo.
Que esta enseñanza haya recibido en tu espíritu la revelación del Espíritu del Santo de Israel para accionar, para hacer, para ejecutar lo que en este tiempo tú tienes que realizar. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom. Shabbat shalom para los que guardamos Shabbat. Un fuerte abrazo.